Bueno, en este nuevo capítulo del pensamiento nacional vamos a referirnos a un intelectual, el más prolífico y el más leído de los intelectuales del peronismo revolucionario, como es Juan José Hernández Arregui. Juan José Hernández Arregui nace en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Aproximadamente a los 19 años se afilia a la Unión Cívica Radical y comienza a escribir en algunos periódicos, en algunas revistas, tales como Debate, Doctrina Radical o Libertad, con un contenido bastante interesante cada uno de sus artículos. Luego, producto de la muerte de su madre, se traslada a Villa María, inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí tiene una influencia marcada por un profesor, Rodolfo Mondolfo, venido de Lombardía, de una clara concepción marxista, y su tesis doctoral de Hernández Arregui fue una tesis muy comentada, Bases sociológicas de la cultura griega. Recibe en esa tesis diploma de honor y medalla de oro. A partir de allí sigue escribiendo, ejerciendo la docencia, pero se traslada a Buenos Aires, concretamente a La Plata, tiene contactos y una gran amistad con Arturo Jaureche. Allí comienza también Hernández Arregui a trabajar como secretario de ciertas publicaciones en materia de Hacienda. A partir del año 55, después de la Revolución del 55, Hernández Arregui toma una posición muy particular. Él advierte que un sector importante de la intelectualidad argentina apoya el golpe de la llamada Revolución Libertadora y esto lo enfurece. Entonces escribe un libro denominado Imperialismo y Cultura, donde critica esta mirada muy particular de la intelectualidad, nucleada especialmente en lo que se da en llamar la revista Sur, Victorio Campo, Jorge Luis Borges, etc. Y los critica duramente y lo hace, por ejemplo, con citas de Kafka, porque era un hombre muy culto. Otro libro, El Ser Nacional y la Cultura, y tiene la formación de la conciencia nacional. Y cuando habla de la formación de la conciencia nacional, en su prólogo es muy elocuente. Él dice, esta es una crítica inspirada en un profundo amor a la patria y destinada a las izquierdas nacionales sin conciencia nacional y a los nacionalistas argentinos con conciencia nacional pero sin amor al pueblo. Allí desarrolla una teoría muy interesante con relación a dónde encontrar ese ser nacional, nuestra conciencia nacional. Crea un organismo que se llama Cóndor. Es un centro de organizaciones de orden revolucionario. Aquí alberga un sector del marxismo, pero un sector de este grupo Cóndor entiende que se debe alejar de lo que es la esencia del peronismo y tomar distancia, a lo que Hernández Arregui entiende que es todo lo contrario. Se puede ser peronista y no marxista, pero no se puede ser marxista y no peronista. Hernández Arregui escribe un artículo muy interesante donde dice soy peronista porque soy marxista y da la justificación. Él dice que el contenido teórico del peronismo lo da el marxismo. Acá también cabe destacar una esencia muy particular en el pensamiento de Hernández Arregui. Hernández Arregui dice que al ejército argentino hay que analizarlo. Lo que hay que hacer es adoctrinarlo. Hay dos consignas. Hay que nacionalizar a la izquierda y hay que socializar el ejército. Esa era la consigna. Y comienza con un trabajo muy interesante de adoctrinamiento con
esencialmente sus obras, El ser nacional y la cultura, Formación de la conciencia nacional, y llega a tener más de 40 oficiales del ejército, y esto ya llama la atención. Se produce al poco tiempo un acto que casi le cuesta la vida, una bomba que le colocan en calle Glice al 2600, creo que es, de su casa en la provincia de Buenos Aires, donde afortunadamente salva su vida y la de su esposa, pero quedan bastante afectados y su casa incendiada. Esto sin duda lo hacen los servicios porque tenían miedo de la formación política que les estaba brindando Hernández Arregui a los sectores, digamos, incipientes, los sectores, los cuadros bajos del ejército que son los capitanes. Luego, con la llegada del peronismo, aparece en las listas de la AAA. Ahí es cuando él ya se comienza a preocupar, un hombre ya pasado los 60 años, se va a vivir a Mar del Plata y fallece en el año 1974. Como conclusión podemos decir que Hernández Arregui realiza un aporte significativo al ser nacional, a la cultura, esencialmente a crear una conciencia propia, no solamente de lo argentino, sino esencialmente desde lo iberoamericano.